reglamentar, la Cámara de Diputados consideró oportuno que todos los apartados que nosotros presentábamos en nuestro proyecto de ley de entornos escolares saludables fueran incluidos dentro de esta ley de kiosco. Claro. Lo que nosotros quisimos hacer con nuestra ley, que quedó plasmado dentro de esta ley de kiosco, que se transforma en este momento en una ley de entornos escolares saludables. ¿Por qué? Porque esa ley solamente hacía referencia a los kioscos escolares saludables, que cuando obviamente hablamos de kioscos escolares saludables estamos hablando de una alimentación saludable que se brinde o que se expende alimentos saludables dentro de estos kioscos, ¿sí? Nuestro proyecto es mucho más amplio, dado a la situación de pandemia y dado que si en el ámbito escolar no existen entornos escolares saludables, no podemos esperar que estos niños, más allá del conocimiento, de la información, de lo que se trabaje desde el punto de vista educativo, puedan acceder al consumo de alimentos saludables. Es por eso que dentro de estos articulados, el 3 y el 4, de la ley de kiosco, incorporamos aspectos importantes que hacen referencia a lo que es un entorno escolar saludable. Un entorno escolar saludable, más allá de brindar en los kioscos, ofrecer para la compra de alimentos a los niños productos saludables, alimentos y productos alimenticios saludables, incorpora en nuestro proyecto alimentos saludables desde los comedores escolares. Se debe brindar también en el ámbito escolar, en los comedores, alimentos saludables. Es uno de los principales aspectos que se incorporan en el artículo 3º de esta ley anterior, como les vuelvo a repetir, aún sin reglamentar. También incorporamos que se debe brindar agua segura y gratuita, porque los niños muchas veces tienen que acceder a un kiosco para comprar el agua. O sea, nuestra ley tiene que ver con la prevención de la obesidad, que es la pandemia del siglo, que es alarmante la estadística que tenemos, y lo que se espera para el 2030 es un 80% de la población. Ahora tenemos un 66% entre sobrepeso y obesidad, 50 y 50%. Entonces estábamos preocupados en poner un entorno escolar saludable. Y dentro de esto es que el niño pueda acceder al agua potable segura, que no tenga que comprarse una gaseosa para saciar su sed. Más allá que esta ley además contempla que no se debe brindar directamente este tipo de productos porque solamente deben ser saludables. Otro de los aspectos que se incorporan en los articulados es el tema de la promoción dentro del ámbito escolar, que nos encontramos muchísimas, desde el kiosco mismo, tienen cartelería que fomentan el consumo de bebidas azucaradas, que también tienen contenido en sodio estas bebidas. O sea, lo que no debe existir en el entorno escolar para que sea saludable es alimentos con alto contenido en sodio, en azúcares y grasas. O sea, esto quedó clarísimo, plasmado en el escrito de esta ley. Y que no le va a haber promoción, y que tampoco se puede permitir de que muchas veces se sponsorean y les llevan y les brindan estos productos en forma gratuita a los niños en la escuela, o se lo brinda a través de los kioscos. Bueno, la publicidad debe estar. Si existe un kiosco dentro de la escuela, no pueden tener una heladera que esté, como se dice, proteada, que esté así toda escrita con la promoción, ya sea de bebidas azucaradas o ya sea de las hamburguesas famosas que la conocemos, o todo lo que nosotros ya conocemos. El tema de la publicidad también es un tema que se incorpora, más allá de que también contempla la educación a los niños, la actividad física y demás. Bueno, todos estos aspectos están en un apartado que establece un documento, el UNICEF, de todos los requisitos que debe cumplir un establecimiento educativo para decir que se fomentan entornos escolares saludables, ¿sí? Agua potable y segura, actividad física, alimentos saludables, que no solamente son los que se brindan en el kiosco, que el niño puede acceder a su compra, o sea, solamente tiene que
ese kiosco tener alimentos saludables, y la alimentación que se brinda a través de los comedores escolares, ya sean comedores escolares en escuelas públicas o privadas y también urbanas y rurales, debe brindarse alimentos saludables. Y el tema de la publicidad es importantísima porque es un mensaje subliminal que lleva al consumo de esos productos. Justamente le iba a preguntar, Sonia, porque después de casi 2 años de pandemia, donde el niño generalmente tuvo clases virtuales porque dejó de asistir a los establecimientos detrás de todas estas medidas sanitarias para prevenir el COVID, entonces me imagino que el grado de obesidad aumentó muchísimo. Yo tenía acá, usted ya lo mencionó, algunas encuestas, pero ya viejitas, de hace 2 años, de antes de la pandemia, ya eran alarmantes, tanto de la Organización Mundial de la Salud como Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud de la Nación, donde también se agregaban a estas encuestas, ya como le digo, viejitas, tienen 2 años, por ejemplo, cierta precariedad del argentino en cuanto a la alimentación cotidiana, ¿no? Consumir por lo menos 5 porciones semanales de fruta, además de líquido, y además de llevar una actividad física que usted hacía mención también en cuanto a la escolaridad en general. Pero la pregunta que le quiero hacer tiene que ver con estos 2 años de pandemia, ¿no? ¿Usted cree que evidentemente los niveles... Antes de la pandemia ya se preveía que para el 2030 va a haber un 80% entre sobrepeso y obesidad, situación muy alarmante. Por eso, desde que la diputada ingresa en su primera gestión, que está terminando ahora, todas las leyes la mayoría de las leyes que elaboró tienen este sentido, digamos. Tenemos una ley de educación alimentaria y nutricional, que es la primera en el país, se salta en pionera en esta ley de educación alimentaria y nutricional, que comprende para que se realice la promoción y tenga que ver con la prevención. O sea, esta ley, la última que se acaba de aprobar, se aprobó esa ley de educación alimentaria. Tenemos la ley de la enfermedad renal crónica, que también tiene que ver con la alta ingesta de sodio. Existe una encuesta nacional de factores de riesgo que, más allá del sobrepeso y obesidad, tenemos, porque a veces se piensa que el sobrepeso y obesidad es solamente una cuestión estética. Eso lleva a la diabetes, lleva a la enfermedad renal, o sea, la diabetes es una de las principales causas de la enfermedad renal, y la diabetes se produce también como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, y la hipertensión arterial, por el alto contenido en sodio. Entonces, trabajamos leyes que tienen que ver con la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son todas estas que te acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, que no tiene que ver solo con lo estético, sino que tienen que ver con enfermedades que modifican el metabolismo de las personas y que traen aparejado a todas estas enfermedades. Esta última ley que se aprueba, ¿qué hace? Si nosotros tenemos una ley de educación alimentaria que se le enseña al niño, a la adolescente, a la embarazada, a la comunidad en general, porque es hermosa esa ley, y muy amplia, qué es lo que deben comer, pero si va a un entorno donde está cerrado, el chico tiene sed y tiene que tomarse una gaseosa porque no tiene agua. Si el chico quiere comer un alimento saludable, no lo puede consumir porque no hay. Y a su vez hay publicidad que lo lleva al consumo de lo que no debe. Entonces realmente nosotros lo que queremos es ir vanando a través de las leyes para llegar, digamos, a proteger realmente a la familia en cuanto a la alimentación. Sí, el tema del agravamiento por la pandemia tiene mucho que ver con el sedentarismo, el niño encerrado sin poder realizar actividad al aire libre, ha llevado, digamos, también un poco la depresión, está ligado a cambiar las angustias comiendo.
hay mucho para cambiar, hay muchísimas hábitos, pero también tenemos que brindarle, digamos, a los papás esta seguridad de que el niño cuando llega al entorno escolar, ese entorno es saludable, porque si no, claro. no va a contribuir a lo que le estamos enseñando. O sea, me enseñaron que debo comer fruta, pero no tengo fruta, no puedo acceder a la fruta porque no hay. Claro. Sonia, le quería hacer una pregunta también porque leí la ley de manera parcial y la leí en otra oportunidad, pero hace tiempo ya, y no se contemplaba en aquel momento, por ejemplo, en el kiosco saludable, comida para niños celíacos. El tema de la celiaquía es todo un tema. No, esta ley no contempla comidas para niños celíacos. Hay un error ahí y todo, no sé por qué todos los periodistas consultan siempre sobre esto. Cuando hablamos sobre una alimentación para una patología, esta alimentación debe ser brindada en el ámbito familiar y demás. Fíjate vos que por más que dentro del kiosco tuvieran un alimento para celíaco, al estar al lado de otro alimento, por ejemplo, que tiene gluten, se va a contaminar. O sea, hay que tener cuidado, porque no se les puede pedir a un kiosquero que tenga un producto libre de gluten y aislado de los otros, porque una simple contaminación hace que se produzca un rebrote, ¿sí? El manejo de los alimentos para celíacos deben ser en lugares específicos, por eso, como ustedes verán, generalmente son lugares que venden, o si no, suponte que sean una panadería que hacen alimentos libres de gluten para los celíacos, tienen que ser en espacios físicos totalmente separados y no debe haber un contacto entre uno y otro. Si nosotros ponemos en un plato un trozo de pan, de harina de trigo, y luego lo levantamos y en ese mismo plato ponemos la comida para un paciente celíaco, porque es un paciente, es una enfermedad hay que tiene contaminación cruzada, esa persona, sea niño o adulto, ya tiene su comida contaminada, así que no es sencillo decir que se va a ofrecer alimentos para celíacos en un kiosco escolar. Sí, le preguntaba esto porque tengo una hija celíaca y que fue a un colegio y realmente era un conflicto, ¿no? Justamente durante los recreos todos los niños quieren adquirir algo para comer y bueno, cuando uno tiene un hijo celíaco es muy complejo realmente ese tema, por eso le hacía esa pregunta. Sí, no, los cuidados son... Por ejemplo, mira, cuando vos tenés un paciente diabético, por ahí hay un porcentaje mínimo que puede comer, que un día coma una masita que tenga azúcar, claro. No es que en ese momento te va a echar atrás si tenés un niño celíaco o niña, no sé qué me dijiste, y sabés que si alguna vez, por ejemplo, siguiendo un tratamiento y que está bárbaro, de pronto tuvo en contacto con el gluten y sabés que es una regresión total. O sea, en el celíaco no se negocia, no es que un día pueda comer un pancito de trigo y no le va a hacer mal. No, el celíaco no puede comer nada que tenga gluten, tiene que ver muy bien los rotulados, tiene que ver, y por eso te digo que realmente yo como profesional de la nutrición no me parece que sea lo adecuado, porque no creo que a una persona que esté ofreciendo productos en un kiosco vaya a tener todas las medidas que hay que tener higiénicas y de cuidado, claro, en el sentido del cuidado de no contaminación con los otros alimentos por el simple contacto que puede generar, digamos, un problema al paciente celíaco. Bueno, y Sonia, hay un avance entonces en todo sentido porque también a nivel nacional se aprobó la ley de etiquetado frontal, que esto también habla de tener cierta responsabilidad tanto del lado empresarial como del lado del consumidor, ¿no?, en torno al alimento. Así es, sí, bueno, nosotros también otra de las leyes que tenemos en Salta y que tiene que ver con la adhesión a la Ley Nacional de Reducción de Sodio por la industria alimentaria, que obliga a la industria alimentaria local
no la teníamos acá en Salta, es otra de ellas, por eso te digo que estamos trabajando con las enfermedades crónicas no transmisibles. Esta ley que la acabamos de reglamentar, porque todas nuestras leyes están reglamentadas, la de la diputada Isabel Levita, o sea que ya están entrando en vigencia. Hace referencia a que deben tener menos contenido en sodio los productos industrializados. Esto es otra de las cuestiones de proteger. Bueno, y el tema esta de la ley nacional, que es posterior a nuestra ley de educación alimentaria, lleva un contenido también de educación alimentaria y más que nada se ve reflejado en el etiquetado. El etiquetado es mostrarle a la persona que este alimento tiene un alto contenido en sodio, en azúcares y en grasas. O sea, si le aparecen todos estos polígonos negros, le están diciendo, ojo, porque este alimento no es saludable, ¿sí? Bueno, sí, contribuye. A veces el paciente no es responsable. Dice, me gusta la galletita que tiene alto contenido en grasa y azúcares, pero bueno, me la como porque me gusta, como el que fuma. Por eso, como digo, hay que ir hilvanando y trabajando leyes, como por ejemplo el entorno saludable en los niños. Vas creando un hábito alimentario, ese niño ya cuando es grande ya va a elegir alimentos porque ha sido criado tanto en su hogar como en el ámbito escolar, que eso es lo que pretendemos, consumiendo alimentos saludables, ¿sí? Entonces, sí, claro, aparte generalmente no se lee, cuando uno va al súper, claro, y cuando uno iba al súper antiguamente, en base a esa falta de educación en el consumo, no lee la letra pequeña, ¿no? Ese era el tema, por eso es tan favorable esta ley de etiquetado frontal. Sí, muy importante, que ha dado resultados en otros países del mundo y específicamente en Latinoamérica, en México, en Chile, tenemos experiencias muy importantes que realmente también va a venir a contribuir, porque bueno, las pandemias del siglo son la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte y tienen que ver con el hábito alimentario totalmente desfavorable y el sedentarismo, ¿no? Entonces, realmente estos problemas, la hipertensión arterial es impresionante, es una enfermedad silente que nadie sabe, que muchas veces debuta con un infarto y no sabe que estaba cursando una presión arterial elevada porque tampoco existe el hábito de controlarse, ¿sí? Bueno, es un trabajo. También presentamos otro proyecto que para nosotros consideramos que tenía que ser una ley, como es la de usar las tecnologías en informática y comunicación, en información y comunicación para difundir sobre las patologías, estas que estoy mencionando, que son la pandemia del siglo, y también para que la gente al escuchar tenga conocimiento de la importancia de seguir una alimentación saludable, de manera tal de no padecer todas estas enfermedades, porque ese es el problema, no va a haber un servicio de salud que pueda asistir. Es impresionante, imaginan ustedes los jóvenes que están en diálisis, es alarmante. Entonces, realmente tenemos que tomar cartas en el asunto y poder trabajar en ese sentido. A mí, como profesional nutricionista, que me toca asistir a la diputada Isabel Levita, mi hermana, que realmente entiende muy bien sobre el tema por los años que llevamos en el programa de Por Nuestra Salud, qué importante es poder llegar antes. No va a haber servicio de salud que dé abasto, ni tampoco los bolsillos de las personas que están enfermas puedan por lo menos mantener o evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hace poquitos días, el día 14 de noviembre, justamente se conmemoraba el Día de Lucha contra la Diabetes, ¿no? Que es una enfermedad, como usted decía, de avance silencioso, lamentablemente. Claro, mira, yo llevo 32 años en el ejercicio de la profesión y bueno, cuando yo ingresé como profesional recién recibida, nosotros teníamos en ese concepto de que la diabetes era una enfermedad heredada, o sea que si los padres habían sido diabéticos era muy probable. Imagínate, con el tiempo ha ido tomando importancia el tema de cómo el problema que se produzca una diabetes pasó a ser por una mala alimentación. Antes no era así. Para que vos veas cómo la industria alimentaria se impuso
con la producción de alimentos con alto contenido en sodio, azúcares y grasas, que realmente son aditivos, claro. y que realmente tanto daño producen a la población. Estuvimos hace poco con la diputada Isabel De Vita en el Hospital Materno Infantil por una resolución de interés parlamentario que ella hizo sobre el trabajo del hospital, y hablábamos con el gerente, doctor Mangione, y decía que realmente admiraba el trabajo que se hacía a través del programa Por Nuestra Salud, que también lleva 32 años en vigencia, y lo importante que es educar e informar, porque ellos antes, la propiedad de la diabetes tipo 2 era solamente del adulto y diabetes tipo 1 los niños, insulino dependiente. Ahora están encontrando diabetes tipo 2 en niños. O sea, muchísimos casos. O sea que estuvimos hablando de la magnitud del problema y de lo importante que es trabajar en leyes, porque realmente es la única forma de poder frenar a la industria, de poder decir, bueno, se educa por ley, se informa también, o sea, que se establece la obligatoriedad de trabajar en este sentido, porque si no, como le decía, no va a haber servicio de salud que dé respuestas a la comunidad, y estamos en una comunidad muy enferma por todos estos problemas.